próxima semana empieza la Semana Internacional del Cerebro. Por eso invitamos a la doctora Olga Araceli Rojas Ramos, quien es la coordinadora del área de Psicobiología y Neurociencias de la UNAM, para platicar un poco más al respecto. Muchas gracias por venir. Bienvenida a Creadores. Al contrario, muchas gracias. ¿Nos puede platicar un poco de este evento? ¿En qué temas va a poner énfasis la Semana del Cerebro? Pues es como la pregunta del millón, porque en realidad esta es una iniciativa que tiene más o menos 20 años, por la Dana International for Brain Initiatives, y es una iniciativa que ha ido como reclutando a nivel mundial. Son 80 países los que ahorita conmemoramos. En México somos como 12 instituciones y la universidad es una de las que más incorpora. Entonces casi que cada entidad de la universidad tiene como su propio tema. En el caso de nosotros, que somos Facultad de Psicología, pues va a estar muy centrado en la parte de las alteraciones y los trastornos emocionales, y sobre todo mucho en este puente que intentamos construir entre las ciencias naturales duras y las ciencias sociales. Además también, vamos a tener una parte muy interesante en donde vamos a traer a partir de videoconferencia a chicos egresados de la universidad que están estudiando el cerebro fuera del país y que, siempre siguen ligados al alma mater. Nos van a platicar qué están haciendo. Y también un poco estamos preocupados por el uso y abuso que se tiene del término neuro, que de repente lo vemos, ya hay neuro en todo. Entonces queremos también como circunscribir un poquito en dónde sí, cuándo sí, alcances, limitaciones. De eso va a tratar nuestra Semana del Cerebro. Pues oye, completísima. Mucho. Ahora, me gustaría saber, como un poco su opinión, cómo ha ido cambiando la manera en la que entendemos el cerebro a partir de que lo hemos podido estudiar con tantas tecnologías y formas nuevas en tiempos recientes. Bueno, pues en realidad sí estamos al otro lado ya totalmente. Sin embargo, desde mi punto de vista, espero no ofender conciencias en otro sentido, yo creo que desde 1830, cuando Ramón y Cajal descubrió que la neurona era la unidad funcional del sistema, fue el boom de las neurociencias. Empezamos a estudiar la unidad funcional del sistema. Fue el boom de las neurociencias. Empezamos a estudiar desde la neurona en sus aspectos más básicos, y entonces hoy tenemos técnicas con diferentes resolución espaciotemporal y podemos irnos a los milisegundos y saber qué está haciendo una neurona a ese nivel, o podemos irnos a los milisegundos también y saber qué está haciendo todo el cerebro cuando le ponemos una tarea en específico. Hoy sabemos, por ejemplo, pues muchísimas cosas. Una primordial, creo, es que el cerebro no son áreas aisladas, sino que son carreteras de información que todo el tiempo están como promoviendo esa comunicación. Es muy interesante, por ahí hay términos como conectoma humano, en donde ahora ya este universo de células que pensamos como un poquito aisladas, ahora se ven en una conectividad impresionante. Y de hecho sabemos que el cerebro jamás deja de modificarse y que es capaz de, ya podemos ver cómo la experiencia modifica esos sistemas. Entonces es muy apasionante el mundo del cerebro en ese sentido. Ese último tema que mencionó es especialmente interesante porque se ha cambiado mucho la concepción de las capacidades de nuestro cerebro con el paso de los años, no de los años que llevamos estudiándolos, sino de nuestros años de vida. Claro. ¿No? O sea, antes se creía que algunas cosas solo ocurrían en la juventud y en el desarrollo, y que ya a cierta edad tu cerebro no producía nuevas neuronas, ya no había capacidad de como plasticidad ni mucha adaptación, y ahora sabemos que es totalmente distinto. Sí, de hecho, yo cuando hablo de esto digo que igual Cajal se está revolviendo en su tumba, porque hace unos pocos años se descubrió, por ejemplo, que en cerebros adultos hay creación de nuevas células. Sí. Eso antes era impensable. Claro. ¿No? En realidad, creo que la neurociencia ha aportado como muchísimo a desmitificar a este sistema que, como no es tan accesible, de repente nos imaginamos cosas que tampoco son tan ciertas, ¿no? Claro. Como esto de que nada más usamos el 10% de nuestro cerebro,
etcétera, ¿no? Entonces, en realidad nunca acaba de modificarse. Es un sistema tan abierto, todo el tiempo está recibiendo información del exterior y afortunadamente esa información modifica, que es lo que los psicólogos llamamos el aprendizaje, ¿no? Esta dicotomía que antes se tenía de es adquirido o es heredado, esto de las capacidades que ya no se modifican y demás, está cambiando enormemente, afortunadamente. Justo en particular pensando, por ejemplo, en conductas ya sea violentas o antisociales, digamos que no necesariamente deseables, es muy tranquilizador pensar que ahora entendemos que sí puede haber una modificación, ¿no? En ciertas cuestiones cerebrales. ¿Estas conductas pueden modificarse si se atienden de manera adecuada? Seguro. Siempre creo que acá tenemos que pensar en que esto es multifactorial. Claro. No dejarle todo a la neurociencia, porque de repente ahí podríamos caer en el abuso de la neurociencia. La neurociencia, honestamente, no lo va a resolver por sí sola, pero puede aportar muchísimo, porque hoy sabemos que esta capacidad de flexibilidad del sistema le permite esa impresión de experiencias y entonces pues la sociedad deberíamos ser más responsables con lo que estamos modificando en el ambiente y generando para esos cerebros. Justamente entonces aquí hay una responsabilidad como muy compartida entre todos, ¿no? Definitivamente no son contados los casos de éxito en donde estas conductas antisociales se pueden un poco ir modificando y limitando y demás. De hecho, lo sabemos desde el principio, el sistema nervioso se desarrolla desde natalmente hasta la muerte, y esto nos permite también pensar como en qué elementos ahora se está investigando, por ejemplo, qué elementos fuera de lo genético pueden modificar esa expresión y esas carreteras de la información, ¿no? En términos de las enfermedades que afectan al sistema nervioso, que nos han dado mucho material para investigación, sobre todo en décadas recientes, como el Alzheimer, claro. ¿Cómo ha ido avanzando nuestra comprensión de estas enfermedades y sobre todo cómo vamos en términos de poder encontrarle solución? Pues mira, es muy alentador lo que está ocurriendo en la neurociencia. Siempre hay que tomarlo con las precauciones de cualquier descubrimiento, pero hoy conocemos que en realidad son enfermedades cerebrales, no solo esas, sino otras enfermedades como las neuropsiquiátricas, que antes pensábamos que tenían un origen un poquito desconocido y demás. Hoy sabemos que son enfermedades del cerebro y que como tal la búsqueda de la solución empieza por la comprensión de qué está pasando en esa degeneración o en esa alteración de los circuitos. Hoy sabemos ya mucho sobre en dónde podrían estar algunos factores que incluso se les empieza a llamar biomarcadores de esas alteraciones y que son focos rojos que deberíamos empezar a atender. Si bien todavía no hay obviamente una cura y probablemente estemos un poquito lejos de encontrarla, sí existen elementos que ya nos permiten retrasar el deterioro, por ejemplo, o en esta comprensión un poquito más integral de la enfermedad, saber de dónde tienen que venir los aportes para poder comprenderla. Doctora, muchas gracias por venir a Creadores, por platicarnos tantas cosas sobre nuestros cerebros y suerte en la Semana del Cerebro. Pues los esperamos por allá del 12 al 16 en la Facultad de Psicología. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta luego. Ahora vamos a hacer una pausa, pero quédense aquí en Creadores, porque cuando regrese